Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 6748 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en vivo, directo, como es habitual, martes y jueves, a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, con este ciclo 24 de Artículo 14, el programa político de la ciudad de Tandil desde el año 2001. En vivo, en directo, como lo digo siempre, ustedes pueden seguirlo a través del Face de Artículo 14, que es precisamente Artículo 14 en letras. Después quedan las redes sociales, obviamente también en YouTube, Artículo 14 Tandil, donde están todas las entrevistas de este ciclo y todas las entrevistas desde octubre del año 22 de Artículo 14. Aquí la están viendo ya, es concejal de la ciudad de Tandil, Bloque Unión por la Patria, pero ella es del Frente Renovador, del Bloque Unión por la Patria, la doctora abogada Noelia Domenigini. Noelia, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bienvenida en este ciclo de Artículo 14. Hola, Quique, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Aquí estamos. Es difícil mi apellido, ¿no? No, en el consejo no. Todo el tiempo me cargan. Porque te dicen Domenigini, sí. ¿No? Es un curso para decirlo. Para no, pero yo me acordé de la primera vez que te hice una entrevista cuando estábamos hablando de preelectoral la época. No, me lo mentalicé. De todas maneras lo escribo por la duda. Es largo. No es difícil, es largo. Es largo, y sobre todo cuando hacemos las promos del programa no errarle, ¿viste? Por eso le envío siempre las promos anticipadamente a quienes son los invitados, porque si hay algún error me dicen, no, che, así no va esta letra. Muy bien. No importa. Está muy bien. Noelia, vos participás en la Comisión de Seguridad, en el Consejo Deliberante aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, tenés un cargo, sos la vicepresidenta de dicha comisión. Sí. Y creo que es uno de los temas interesantes para poder, que la gente también nos siguen en Artículo 14, para poder charlar de lo que está pasando en la ciudad de Tandil. Y yo te voy a dar un número. Yo te voy a dar un número mágico para vos. Vamos a ver cómo reaccionás. El doctor García Allende, que hace poco estuvo aquí entrevistado, cuando le mencioné el número, empezó a cambiar su postura. El tuyo es el 17.835. Famosa. Ya he hablado bastante del tema. Yo voy a comentar que es una ordenanza que tiene 1 año y medio, votada en el Consejo Deliberante, pero nunca reglamentada por el Departamento Ejecutivo. Más o menos una cuestión similar a lo que pasa con el Observatorio Vial. Y que tiene que ver también, ¿no? Porque esta es una ordenanza, y ahora quiero que la expliquemos, vamos a charlar, donde se votó, y te tendría que hacer también una pregunta como abogada, como profesional, porque creo que ya todos los caminos se habrán observado y puesto en la mesa antes de votar la ordenanza, que son las cámaras de seguridad, las cámaras privadas, que también se puedan agregar
a ese cúmulo de, no sé si son más, o sea, Sí. cerca de 750 cámaras del sistema, ¿no?, de seguridad, De seguridad en la pública. Ujú. Pero, votada todo por el Consejo Deliberante, ahí está. Ujú. Sin reglamentarse, sin ponerse en funcionamiento. ¿Y por qué no se pone en funcionamiento? Justamente por eso, porque falta la reglamentación de parte del Ejecutivo. No, pero ¿por qué no reglamenta el Ejecutivo? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que es porque no le interesa, básicamente, ¿no? Me parece que el tema de la seguridad es un tema delicado en la ciudad de Tandil. Nosotros, desde nuestro bloque, digamos, desde Unión por la Patria, lo venimos manifestando desde hace tiempo, incluso en las campañas preelectorales y demás, y no por capricho ni por una cuestión electoral, sino porque avisoramos que es una problemática que se está poniendo, digamos, y cada vez con mayor preocupación en la ciudad de Tandil, por distintos factores, ¿no? Pero que existe, que se está visibilizando y vemos que hay un ejecutivo que, digamos, hace caso omiso a esto. Por un lado, yo creo que no queriendo visibilizar la problemática existente, cuando uno no quiere visibilizar lo que pasa y quiere ponerlo bajo la alfombra, creo que es una de las peores cosas que puede hacer, porque no se enfrenta a la problemática y mucho menos si no se enfrenta a la problemática, mucho menos le busca una solución. Entonces creo que esta falta de reglamentación viene por ese rumbo, digamos, ¿no? Y es una ordenanza que es una pena porque tuvo mucho laburo, mucho trabajo en el Consejo Deliberante, que si bien yo no estaba, obviamente que cuando presentamos el proyecto de comunicación y que por ahí encabecé yo esta discusión en el recinto, estuve estudiando cómo había sido todo el trabajo de la Comisión de Seguridad en aquel entonces y la verdad es que se trabajaron muchos meses, muchas reuniones para ver cómo se ponía en funcionamiento esto, que por un lado era crear este sistema de videovigilancia público y digamos donde las cámaras privadas se incorporaban al sistema de videovigilancia público, pero por otro lado también la misma ordenanza prevé la creación de un registro voluntario de cámaras, ¿sí?, que también son a los efectos, digamos, de complementar el sistema público de vigilancia. O sea, como que crea estas dos cuestiones. Y es una pena que frente a tanto trabajo, que de hecho cuando salimos del recinto y que se aprobó por unanimidad incluso, digamos, esta decisión de que el Ejecutivo reglamente, un secretario de uno de los bloques se acercó y destacó el trabajo que había hecho en el recinto en ese momento, porque él fue parte, digamos, de todas las discusiones que hubieron para crear esto. Se conocía toda la conocía cocina, la interna, ¿viste? Las discusiones, claro. el laburo que se hizo. Sí. Pero bueno, son esas cosas que uno a veces, no se ponen en funcionamiento, no hay interés, y encima es una ordenanza que requiere justamente de la reglamentación del Ejecutivo. Porque si bien es una ordenanza extensa, hay muchas cuestiones que dependen como de la letra chica. Para ponerla en funcionamiento requiere que el Ejecutivo reglamente. Entonces es muy difícil hoy empezar a trabajar sobre eso si no hay una reglamentación. En su momento hubo una discusión ahí cuando se sanciona la ordenanza donde Unión por la Patria no acompañó justamente, que era que había, si bien hablábamos de un registro voluntario y un sistema voluntario de cámaras de videovigilancia privadas, había un sector que se establecía la obligatoriedad de las cámaras en colaboración con el sistema público, que tenía que ver con algunos organismos públicos, entidades bancarias, estacionamientos privados, y ahí se generó una discusión a la cual, digamos, se votó, digamos, por separado ese articulado y nuestro espacio político no acompañó. Pero después el resto fue una ordenanza que salió por unanimidad. De hecho... Ese articulado no es lo que impide reglamentarlo. No, es una decisión política. Claro. Mira, a mí me interesa mucho el tema de seguridad y vengo participando también y este año en el foro, pero desde el Frente Renovador vengo participando también de un equipo de trabajo, ¿sí?, de un equipo técnico sobre seguridad, en la cual, digamos, se va a extender un trabajo a lo largo de todo el año sobre la seguridad en general, ¿no? Porque es un espacio en el que participamos no solamente concejales, digamos, sino también diputados, digamos, otros funcionarios. Y se hablaba de esto, ¿no? Porque generalmente los municipios, cuando hablan del tema de seguridad,
se sacan el peso diciendo que es una competencia de la provincia. Y el municipio de Tandil no es ajeno a esto, ¿no? Cada vez que habla de seguridad dice, no, pero a nosotros la seguridad no nos corresponde. La seguridad es Ministerio de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros colaboramos, participamos, ayudamos, ¿no? Ahora, esto en realidad no es así, porque en realidad, primero que el municipio de Tandil tomó la decisión de crear una tasa de protección ciudadana que le cobra a todos los tandilenses y las tandilenses. Alta. Alta. Y tasa. que este año va a ser más alta. Más alta, claro. Por el valor que están teniendo las tasas y contribuciones en el municipio, por lo que todos ya sabemos. Entonces, desde el momento que vos tomás una decisión política de generar una tasa, estás asumiendo una obligación y una responsabilidad frente a los ciudadanos y ciudadanas de asumir un problema y buscar soluciones, ¿no? Entonces, esto de que en realidad es una competencia provincial, a mi criterio, es una excusa. Que en definitiva encaja, porque a ver, es cierto que hay una competencia provincial. El máximo responsable es la provincia. Sí, nadie lo desconoce a eso. No, la seguridad es del gobernador. El Ministerio de Seguridad, que es provincial, nadie desconoce esta situación. Ahora, la decisión política de trabajar en el delito, en el territorio y en la prevención del delito, que debe ser lo fundamental y la política pública fundamental, es del municipio. Es del territorio donde esos delitos se suceden, porque es ahí, digamos, en la inmediatez donde vos sabés, digamos, cuáles son los barrios más afectados, cuáles son las tipologías de delito que mayor tenemos, de qué manera se llevan adelante. Pero, te hago esta pregunta. Así como se presentó el observatorio vial, ¿hay un observatorio del delito en Tandil? No, en teoría Porque hay un mapa del delito. Claro, en algún momento estaban las famosas, que anduvo muy bien hace años ya atrás, las cuadrículas. Y supuestamente, cuando nosotros nos reunimos con la Secretaría de Protección Ciudadana, cuando digo nosotros me refiero a la Comisión de Seguridad del Consejo, tuvimos una reunión con la Secretaria de Protección Ciudadana, Vanessa Frías, y nos manifestó que sí, que ellos tenían mapa del delito, que ellos tenían todo un estudio de las cuadrículas, digamos, que ellos tenían como secretaría todo esto resuelto. Debieras preguntarle a la Secretaria de Protección Ciudadana si es que viene a tu programa, cómo funciona esto y de qué manera lo llevan adelante. Voy a decir algo. Tengo que ser justo. Así como lo invité muchísimas veces al intendente en estos últimos 10 años y no viene artículo 14, no habla conmigo, no la he invitado realmente, así que no puedo decir si viene o no viene. Bueno. Hasta ahora los funcionarios han venido. Bueno, la voy a invitar con todo. Tendrías que invitar, después me contás. Muy interesante. O la escucharía, sí, obvio. Muy interesante. Obvio, porque ella, digamos, primero que asumió una secretaría después de muchos años El anterior no venía, ¿eh? No, me imagino. Y tampoco fue una secretaría que a mi criterio, digamos, y críticamente no funcionó como hubiera debido. Me parece que es una secretaría que tiene mucho poder de actuación, si es que hay decisión y voluntad de hacer, pero no sé si la hay en definitiva, ¿no? Me parece que a veces se escudan todo en esto de que es responsabilidad de la provincia, pero en definitiva como que no se resuelve lo que se debiera resolver. Y esto se ha visto a lo largo de los años en el famoso Foro de Seguridad de Tandil, un foro del que vengo participando hace muchos años. No es que vengo participando, que empecé a participar ahora en mi carácter de concejal. ¿Participabas antes del consejo? Participaba antes, sí. Participé primero como miembro de la Asociación de Abogados de Tandil. Claro. Primero fue como miembro, digamos, de la comisión directiva. Luego me tocó presenciar, digamos, las reuniones como presidenta de la Asociación de Abogados de Tandil. Cuando asumí en la Defensoría, como delegada de la Defensoría del Pueblo de la provincia, también asumí el compromiso de ser parte del Foro de Seguridad, entendiendo que hay organismos que deben ser parte de estas mesas y de estos foros porque, digamos, ahí se discuten las problemáticas desde el territorio y cómo uno puede generar políticas públicas y tener conocimiento de lo que está pasando. Y luego, hoy como concejal. O sea, que vengo a lo largo de los años, te diría que hace unos cuantos años que vengo participando del foro y he charlado con varios compañeros respecto de esto porque uno ha visto, digamos, cómo ha aumentado la problemática hasta en la participación del foro, ¿lo ves? Porque en su momento, cuando el foro comienza, digamos, a funcionar, o al menos cuando yo empiezo a participar, hará unos, quizás 7 años atrás, ponele, como para poner un número que es bastante,
éramos muy pocos. O sea, participaba la comisión directiva, o sea, que era el presidente del foro, el secretario del foro y algunos organismos o empresas, pero éramos muy poquitos, nos reuníamos no nos reuníamos en la sala de reuniones de la Cámara Empresaria, siempre fue el lugar de reunión la Cámara. Sí, pero en otro ámbito más Pero en otro reducido. ámbito más chiquito, Claro, éramos claro, muy sí. pocos, me acuerdo. Y ahí se empezaban a visorar algunas problemáticas y yo no recuerdo si en ese entonces, yo creería que sí, ya estaba sentado en esa mesa el secretario de Protección Ciudadana en aquel momento, que era el doctor de la Magiora, y que con el paso del tiempo siempre estuvo sentado, pero a mi criterio de expectante nunca vi, digamos, una intención proactiva o de resolver, o siempre delegando responsabilidades en otros, o en la justicia, o en el Ministerio de Seguridad, y siendo poco crítico de la gestión siempre. Que me parece que ahora esto no va a cambiar, no lo veo que cambie. Me parece que es un poco la dinámica del gobierno lunguista, digamos, y del gobierno de estos más de 20 años y los que vendrán de este gobierno que tenemos, que es poco crítico de su gestión, que para mí es una de las cuestiones que más le llamo la atención, ¿no? Porque así como es una decisión no visibilizar determinadas problemáticas que acontecen en la ciudad, también es una decisión no ser crítico de la gestión o no ser crítico porque no conviene ser crítico de la gestión. Y en realidad esto lo que hace, digamos, es generar los vacíos y las dificultades que se generan en la actualidad. Porque si yo te vengo a hablar si yo te digo que en la seguridad, hoy hay problemas de seguridad, donde vos ves que el Foro de Seguridad tiene 40 personas o más O sea, sentadas. se incrementó por algo. No. Claro, lógico. Si se incrementa la gente que va al foro es porque el delito se ha incrementado también. Abismalmente. Lógico. Más allá de que puede modificarse la dinámica que le da la claro. comisión directiva del sí. foro, ¿no es cierto? Que quizás hace años atrás era otra dinámica y en la actualidad por ahí viene trabajando Julio Pagola, ahora está Daniela Gatti, pero bueno, Julio es un gran actor del Foro de Seguridad. Me parece que a partir de su intervención hubo todo un movimiento en el foro y una generación de trabajo desde el foro, que la verdad que eso hay que mencionarlo. Uno ve que cada vez son más los barrios. Ya no es solamente el barrio alejado y olvidado de la ciudad de Tandil, son todos los barrios de la ciudad de Tandil, donde los vecinos exponen distintas problemáticas y donde a mi criterio a veces termina hasta siendo un lugar de catarsis de los vecinos, ¿no? Porque... O sea, que eso es normal cuando el vecino no encuentra respuestas en otro ámbito. Totalmente. Eso es normal, lo he visto hace añazos, lo mismo. O sea, cuando el vecino no encuentra respuestas en el ámbito que tiene que encontrar la respuesta, hace catarsis donde puede. Exacto. Indudablemente donde puede. Entre ellos la prensa. Entre ellos en la prensa. Sí, bueno, viste que ha habido determinadas situaciones y episodios de seguridad en Tandil donde han terminado, y ha habido graves, porque hemos terminado hasta con homicidio. O sea, estamos atravesando situaciones, incluido dentro de la seguridad, el famoso robo de cables. O sea, nosotros en Tandil hemos tenido muertos por el robo de cables, tanto por el chico de Cerro Leones como por la otra persona que el vecino salió, vio que le estaban robando el cable y le disparó y lo mató. Digamos, no podemos cerrar más los ojos frente a esta situación, porque esto se va a desmadrar y después no lo vamos a poder contener. Entonces, creo que esa es la peor de las decisiones que puede tomar el gobierno municipal. Tratar de trasladar la responsabilidad a la provincia sin perjuicio de que la tenga Te voy a hacer y una no ver. consulta, porque total esto hace de 20 años ahora. En todos esos años que vos no ahora como concejal, desde que participaste en el foro, ¿en algún momento el doctor Lungui estuvo presente? No. Nunca. Siempre su secretario en algún momento, o sea, funcionarios pero no concejales también, obviamente. Sí, los concejales te diría que en aquel entonces no estaban. Estaba el secretario de Protección Ciudadana, pero en un primer momento yo no recuerdo haber visto concejales. Era más gente que representaba algún barrio particular, algún barrio histórico que va desde siempre. Referentes barriales, va. Sí, referentes barriales, alguna organización... pero no, nadie más. Concejales yo no recuerdo que hubiera en ese entonces. Hoy sí están participando y ya desde que yo estaba en la Defensoría participan activamente los concejales, que me parece perfecto. No, tienen que participar. Totalmente. Hay una comisión Totalmente. del Consejo Liberante Totalmente, que es seguridad, que ¿no? debemos estar ahí
Primero porque ahí, digamos, uno toma conocimiento de las situaciones problemáticas que llevan los vecinos y que uno les tiene que conocer. La catarsis. Sí, la catarsis, ni hablar. Catarsis digo porque el vecino a veces, la mayoría de las veces se va sin solución. ¿Entendés? Entonces digo, eso es lo preocupante. Que vas a exponer una situación, pero queda como a modo dispositivo y nada más. Porque si después tenemos una ordenanza que hace 1 año y medio se está riendo en algún lugar porque no se reglamenta, cuando en el foro de seguridad un vecino, que ahí a mí se me prende la lámpara en su momento y digo, tiene razón, ofreció su cámara privada, surge de ahí la propuesta. Y yo le digo, no señor, pero esta ordenanza ya existe. Lo que pasa es que no está reglamentada y no está puesta en funcionamiento. Cuando hay una ordenanza que está que no está reglamentada, pero que fue aprobada, un poco para explicarle a la gente, ¿no? Técnicamente, ¿qué pasa? No podés crear una nueva ordenanza de seguridad en Tandil. Ya está, habría que reglamentarla, hacerla... No, porque estarías, digamos, generando una nueva norma sobre lo mismo, en definitiva. No, vos tenés que lograr que esa se ponga en funcionamiento, digamos. Y ahí también se muestra un poco, discúlpame que te interrumpí, ahí también se muestra un poco el lugar que tiene el Consejo Deliberante, ¿no? Y el lugar que tiene el Ejecutivo cuando hay un gobierno. Porque uno puede acercar un montón de propuestas, pueden salir un montón de ordenanzas, pero si después no hay una decisión política de que eso se lleve a cabo, justamente se ejecute, ¿quién tiene la decisión política de llevarlo adelante? El Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo. Entonces, te voy a decir algo que me va a costar una mancha más al tigre en el gobierno comunal. Con Sanatelli, Sanatelli escuchaba y aplicaba. Y escuchaba, porque lo he visto, aplicaba lo que decían la oposición, como se dice. Sanatelli no tenía ningún drama. Si la cosa era bienvenida y servía para la ciudad, lo aplicaba. Ahora no sé por qué no. Yo creo que en el Consejo se dan un montón de discusiones y que por algo se votan y se aprueban y más de las veces, como fue el caso de esta ordenanza, por unanimidad, donde incluso el Observatorio Vial también, ¿no? El Observatorio Vial lo mismo. De hecho, cada vez que el doctor García Allende en las sesiones levanta la mano para decir, y falta el Observatorio Vial, todos asentimos y decimos, y sí, tiene razón. Y a ver, el Observatorio Vial en la ciudad, que además de cómo crecen los hechos delictivos, también crecen los hechos de inseguridad vial. Por supuesto, claro. Es terrible la cantidad de hechos de inseguridad vial que tenemos, gravísimos. O sea, que es una herramienta necesaria. Ahora, yo no sé si no hay, o sea, vuelvo a lo mismo, no hay decisión política. Ahora, ¿por qué no hay decisión política, no? Bueno, sería la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿por qué no les interesa? ¿Por qué no les conviene? Porque ya no tienen ganas. Ah, bueno. Lo que va a ser entonces el año que viene. Tantos años. Hoy yo creo que hay un escudo detrás de todas estas preguntas que uno a veces tiene y hoy creo que se está utilizando como para salir con banderas de la situación, que es la crisis económica, ¿no? Hoy todo es la crisis económica la respuesta. Bueno, vamos a poner en funcionamiento una ordenanza. Ah, no, pero no hay plata. El famoso no hay plata. Pero digo, esta es la respuesta. No hay plata, que la inflación, que se disparan las cosas, que esto, que lo otro, que no va a haber obras públicas, que no va a haber esto, que no va a haber... Entonces me parece que hoy frente al contexto que tenemos nacional y a la situación en la que quedan los municipios, que uno lo entiende, tampoco es que uno no, digamos, yo no es que desconozco la situación en la que está la provincia, el municipio, frente a las decisiones del gobierno nacional. Pero hoy, digamos, antes no lo sé, ahora no hay plata, ¿no? Casi irónicamente. De todas maneras, es verdad, ¿no? La cuestión de la crisis, no hay plata. Ahora, cuando hay crisis, algunos dicen que hay oportunidades. Y donde hay crisis, tiene que haber mucho cerebro. Y sí. Para salir adelante. Mucha creatividad. Mucha creatividad, por eso. Para Totalmente. Salir adelante. Y la creatividad yo creo que a veces hay que buscar, mucha gente dice, sí, hay que buscar a los mejores. No, hay que buscar a los más inteligentes, más astutos, para poder salir de una crisis. Esto ha pasado en el 2001 que había. Cuando iniciamos artículo 14 que había. Sí, yo Hubo lo recuerdo. una elección previa. Yo era muy chiquita, 18 años tenía. Claro, no, bueno, está bien, pero hubo una elección. Muy triste. Primeramente hubo una elección, lo cuento siempre porque ahí iniciamos artículo 14, era por esa elección. Y después se vino
en diciembre un pandemonio. ¿no? Terrible fue. Entonces, yo creo que hay que poner más inventiva, más situación. Y hay que tener ganas de hacerlo también. No puedo decir, primero porque vos estás adelante mío, pero la gente que es futbolera ya sabe lo que hay que poner. Sí, lo entiendo perfectamente. ¿No es cierto? Perfectamente. Entonces, eso hay que ponerlo, no cuando las cosas están bien. Hay que Cuando ponerlo fluye siempre. todo, no, hay que ponerlo siempre, pero sobre todo, yo digo, pilotos de aviones hay muchísimos, quizás pilotos de tormentas no hay tantos. Entonces, ahí está. Y por otro lado, la gente votó un gobierno, yo digo, en Tandil el año pasado hubo opciones. Hubo opciones, mira, las opciones estuvieron dentro de los mismos espacios, o el mismo espacio, en lo que fue las PASO, había opciones. Porque si uno tenía opciones, bueno, pero había opciones. Y lo que fueron después las elecciones generales, hubo opciones. De gente más joven, preparada, sí. hubo opciones. No quiero dar nombres, pero hubo opciones. No, sí, Bueno, entiendo. el ciudadano se volcó para la continuidad. Sí, eso es cierto. Y eso es respetable Sí, por también, ¿no? supuesto. Es lo que decimos, lo mismo hablamos del gobierno nacional. La gente tomó una decisión a través de su voto y uno también tiene que respetar eso. Pero bueno, uno tampoco puede ser ajeno, más en los lugares que estamos ocupando. En la democracia también tenés derecho a... Totalmente, y más en al los lugares que pataleo uno después, ocupa, que también tiene No, otra claro, responsabilidad, por supuesto. otro compromiso. Digamos, Tandil es una ciudad muy conservadora. Yo creo que hay algo que nos caracteriza no solamente a los tandilenses, creo que es algo propio de nosotros, de los argentinos, de las argentinas, que tiene que ver con esto del mirarse a uno mismo, ¿no? Y no mirar al resto, no mirar desde lo colectivo, no pararse desde lo colectivo. De hecho, digamos, si uno ve las medidas nacionales, no se piensa en lo colectivo, ¿no? Es el reflejo de lo que Del parece... individualismo. Del individualismo que pareciera... Sí, no hay comunidad. Y qué triste eso, pienso yo, ¿no? Digo, ¿cuánto tenemos que reflexionar sobre eso los argentinos, pero también los tandilenses, ¿viste? Porque yo estoy en grupos también donde se habla de seguridad, donde obviamente yo vivo en un barrio determinado y como en Tandil... Bueno, vamos a hacer una aclaración. La mayoría de los tandilenses no lo votó a Lungui. ¿No? Según el resultado de octubre, la mayoría de los tandilenses no lo votaron. Lo que pasa es que sus votos le valieron que en el escenario político. En el escenario político le valieron ser intendente. Pero la mayoría, como en otras Sí, oportunidades, no fue en exactamente. otras oportunidades Sí, pasaba sí. el 50%, Sí, pero esta sí, vez no fue así. sí. No fue así. Sí, eso es cierto. Entonces, quiere decir que también hay un grupo importante de tandilenses que estaba viendo alguna situación Y diferente. debiera ser lo lógico. Pero no solamente por lo que haga o no haga, por lo que haya hecho o haya dejado de hacer, sino porque vos ante cualquiera que hablas y hablas que llevas un gobierno de más de 20 años, es antidemocrático ya, ¿me entendés? Es una monarquía, es decir, siempre hace 20 años los mismos funcionarios, en los mismos lugares, ocupando los mismos sillones. No des ideas, Noelia, no des ideas de monarquía, por favor, no des más ideas. No, que estamos atravesando una situación crítica No, con por ese eso. tema. Ponemos Ni un me poco- digas, mira, no le ponemos quiero un ni poco de recordar. esta situación porque por ahí dice, monarquía, mirá qué buena idea tuvo la concejal. Y mañana estamos hablando en el Congreso de otra ley. Bueno, no solo estamos hablando. Ya comenzaron, esto lo tienen guardado bajo llaves. ¿Cómo es que se dice? 7 llaves. Ya han comenzado algunos a ver si se termina o sea, si se vuelve a permitir las reelecciones indefinidas en los municipios. O sea que... Hace unos días hablábamos de eso con algunos compañeros, pero hablábamos, nada, salió el tema. Hay No, pero conversaciones, claro. ayer lo vi público. Digo, bueno, nosotros trajimos la mala suerte. La verdad. Por supuesto que todo está después en la decisión que tiene el electorado. Totalmente. Sí, La sí. ciudadana, el ciudadano votan, sabrán que votar si hay elecciones indefinidas. La elección indefinida ya sabemos que es lo peor que puede tener la democracia. Totalmente. Lo peor que puede Totalmente. tener. Porque empieza ya otras cuestiones. Totalmente. Algunas desviaciones que tiene la democracia gracias a eso. Entonces Exactamente. llega un momento
que no le busquemos más la vuelta. La gente misma tiene que decir, bueno, hasta acá basta. Pero Igual, no solamente en todos los ámbitos, no solamente en estos ámbitos, en todos los ámbitos las cuestiones indefinidas son negativas. totalmente, totalmente. Esto que vos decías de que es verdad que no tuvo, digamos, este actual gobierno municipal el mismo apoyo que ha tenido en otras, No tengo los números en otras acá, pero me acuerdo elecciones. que no. Sí, yo también me acuerdo. Uno también lo ve reflejado, más allá de que estamos en una... Lo ves reflejado en los vecinos y en las vecinas, cuando, por ejemplo, vas al foro y tenés la cantidad de gente sentada en el foro y, como te decía hoy, en el tema seguridad, ¿no? Puntualmente. Ya no estás hablando de un barrio puntual olvidado de Tandil, sino que estamos hablando de una diversidad de barrios, digamos, y de gente que uno entendería que es parte del electorado del actual gobierno. Y también, como yo te decía recién, cuando uno que vive en determinados lugares o comparte determinadas cuestiones, de hecho yo lo vi en el marco, digamos, de la campaña, cuando uno estaba previo a las elecciones, que la gente ya era crítica de este gobierno, digamos, y un poco, o por ahí cansada de lo mismo, ¿viste? Como de lo mismo. Como que reconocían el trabajo, que es lo que uno también tiene que hacer, y esto yo siempre también he ido en esa línea, hay que reconocerlo, las cosas buenas, de las cosas que se hicieron bien, y eso está bien, pero bueno, ya la permanencia, digamos, tiene otras consecuencias que a mi criterio no tienen que ver con la democracia y tampoco son buenas para el crecimiento de la ciudad, tampoco. Y te decía, esto se ve cuando uno por ahí en un grupo de WhatsApp empezás a ver las críticas también, porque así como los vecinos empiezan a intercambiar una cosa por otra, claro, bueno, nadie habla de política, porque la verdad que política partidaria, te quiero decir, en un grupo de vecinos, pero sí la gente es crítica de las cosas. De la situación de seguridad la gente es muy crítica. Bueno, La para comunidad no, es como crítica. para no. Bueno, pero digamos, digo esto porque el tema de seguridad en la sociedad tandilense también se ha invisibilizado, pormenorizado, porque todo el tiempo lo ha comparado con otras ciudades grandes, con el conurbano bonaerense, con... Pero todo llega si te descuidas. Ni hablar, eso ni hablar, que era lo que hablamos de la visibilización de la problemática. Pero también esto de decir, bueno, la gente también ve las cosas que pasan, ¿no? La gente también ve que no se está ocupando el gobierno de esto, o se ocupa en determinados contextos y en determinadas circunstancias. Y a mí me pasó hace un tiempo que había una zona de la ciudad de Tandil que no tenía alumbrado, hace un montón de meses que estaba sin alumbrado, tomamos conocimiento que eso se debía a una cuestión referente al robo de cables, Claro, pero bueno. meses, una oscuridad terrible. No, pero hay que atacar el mal. Eso ni hablar. Que es el Y robo de cable. Que es terrible, muy complejo, es un delito que se viene propagando no solamente en la ciudad de Tandil, esto es nacional, sí. en toda la... Pero hay gente que la compra. Pero totalmente. Hay gente que compra de ese delito. Totalmente, ni hablar. Y que es un delito que, digamos, si bien quienes lo cometen, que esto es lo loco, pues son jóvenes, son pibes, que en realidad lo venden por 2 mangos. Yo el otro día leía un análisis que se hacía de este tema, y en realidad el provecho que saca el delincuente, digamos, el que comete el delito, que en definitiva expone, porque hemos visto las situaciones gravísimas, han perdido la vida, no solamente en la ciudad de Tandil. La vida, sí. Es muy poco lo que le pagan, pero es muy millonario la comercialización que hay detrás de esto, ¿no? Bueno, como los alimentos. Esto es como el narcotráfico, o más o como menos. los alimentos, más o menos. Habrá a la gente vinculada a lo agropecuario, es más o menos una situación similar. Tocaste varias veces, lo nombraste ahí a la pasada, ya no tiene que ver con lo local, tiene que ver con lo nacional. Bueno, no sé qué piensan desde el Frente Renovador, cómo están observando la situación del país. Con tristeza, con preocupación. Nosotros mantuvimos un encuentro de la 5ª sección electoral hace muy poquitos días en la ciudad de Tandil, del Frente Renovador, donde vinieron distintos funcionarios, concejales, distintos compañeros que están representando al Frente Renovador en la 5ª, y la verdad que sí, si uno tiene que concluir de todas las exposiciones y todas las discusiones que se dieron en el marco de esta reunión,
Hay mucha preocupación. Tuvimos también la oportunidad de tener presentes a una diputada nacional, Marcela Paso, que es del Frente Renovador, y a Germán Di César, que es diputado provincial también, que bueno, tuvimos la oportunidad, digo, porque ellos vinieron a acompañarnos y a contarnos un poco cómo la veían desde la provincia y cómo lo veían desde la nación. Claro. Y nada, hay mucha preocupación. Puntualmente en lo que es la Cámara de Diputados, todo lo que tiene que ver con esto de la ley bases y todo lo que genera las consecuencias que tiene si se aprobara esta ley, más allá de los vericuetos y las negociaciones que se están haciendo para que salga, que no salga y demás. Digamos, mucha preocupación por las consecuencias que eso puede generar, mucha preocupación por cómo está la situación económica en nuestro país. De hecho, decisiones que en su momento tomó Sergio Massa como ministro de Economía y que duraron meses, que otra vez hay retrocesos respecto a algunos temas. Digamos, sí, hay mucha preocupación por el futuro de la Argentina. Vemos todas las decisiones erróneas que toma el gobierno nacional, ¿no? Esto de este Estado ausente absolutamente y que cualquier espacio político que tiene que ver por lo menos con el peronismo, sea el Frente Renovador o sea en otros espacios, todos entendemos y compartimos la idea del Estado presente, de un Estado garantista de derechos, de políticas públicas que pueda, digamos, asistir a aquellos que necesitan. No hay nada de todo eso. Ahora, ha sacudido absolutamente, pero no solamente, yo refería, discúlpame que cierro esto, yo les refería a los compañeros en este encuentro esto de la pena que me da que no podamos como argentinos y argentinas ni siquiera poder ver los derechos que hemos ganado durante muchos años, y en especial las mujeres, y que de un plumazo desaparecen. Y hay gente que aplaude y celebra esto. Y yo digo, ¿cómo podemos ser tan ciegos con la lucha que ha generado? Entonces ahí aparece este dolor de decir, ¿cómo a la gente hoy no le interesa o no puede ver o no puede mirar la importancia que es tener un derecho y poder ejercerlo, ¿no? Que para nosotros es algo fundamental sea dentro del Frente Renovador o del peronismo, ¿no? Los que aplauden son algunos, otros no, otros critican. Bueno, como todo el juego democrático. Ahora, hay también un tema, una realidad que tiene que ver con Sergio Massa. Porque Sergio Massa, en las elecciones de octubre, tiene un porcentaje que casi gana en primera vuelta, que nos sorprendió, yo por lo menos me sorprendió. Sí. Y menos de 2 meses después, es catastrófica la derrota con referencia a Milei. ¿Qué es lo que pasó en ese terreno? ¿Cuáles son las conclusiones que saca el Frente Renovador? Porque algo pasó, más allá de una parte económica que no fue de la más acertada que digamos. ¿Fue eso exclusivamente o hubo otros errores? No, yo creo, no sé si fueron errores, yo creo que no es que el error fue Sergio Massa, digamos, como error. Yo creo que la gente tomó una decisión en cuanto al rumbo de la política en el país, digamos, y que es justamente todo lo contrario a como ha sido la política en los últimos años e incluso los referentes de la política en los últimos años. Me parece que ahí hubo una decisión de la gente. De decir, bueno, no queremos más nada de esto, y además hay toda una mezcla y una confusión de lo que implica o de las decisiones que tome Sergio Massa como Sergio Massa o del Frente Renovador con otros espacios dentro del peronismo. O sea, la gente esto no divisa una cosa, no entiende, no le interesa quizás entender. Y me parece que el gobierno actual, el gobierno de Milei, se ha ocupado de meter a todos en la misma bolsa, y entonces hoy para el gobierno de Milei todos los peronistas somos unos delincuentes, todo lo que hicimos está mal. Es un hallazgo de quien hace la parte promocional. Bueno, ¿no? pero digamos, él salió promocionando no es novedoso esto. Eso. Hace muchos años, la gente por ahí desconoce, no es novedoso esto. Hace muchos años, en un país que era Alemania, apareció un señor así, Hablo del que hacía las pautas y las cuestiones de publicidad, Bueno, tenía un título, ministro de propaganda, va. Bueno.
Si vos me decís, ¿qué campaña hizo Milei para llegar a ser hoy presidente de la Nación? ¿Qué trayectoria política? Hasta no vino, me parece. ¿Qué no, parte? No vino en sí, campaña. vino vino antes, una sola vez, en campaña pero en campaña no, yo no sé si vino antes de las PASO. En un momento vino. Una disertación. Algo vino, Sí, sí. pero después O no vino dos, más. me parece, pero son disertaciones, no era como candidato. No. Pero bueno, yo creo que digamos el pueblo, y obviamente que hay que analizar Porque el por qué, ¿no? Por dentro, digamos, sacar las cuestiones hablo del Frente Renovador, porque la figura era la máxima figura del creador del Frente Renovador. ¿Qué piensan, qué pensaron ustedes en la autocrítica que podían haber hecho? ¿Por qué en octubre fue esto y por qué después a los pocos días fue esto otro? Bueno, yo creo que hay una cuestión también política de en un balotaje de las fuerzas políticas de un lado y del otro. Ya no era lo mismo. Quizás en la anterior estaba como más dividido, ¿viste? En la previa al balotaje. Me parece que en el balotaje tuvo una decisión determinados sectores que se familiarizaron más con lo que digamos, con las propuestas o lo que era en definitiva Milei como presidente. Aún con sus miles de dificultades, prefirió eso antes de elegir a nuestro candidato, digamos. Me parece que esto, que es un poco lo que te comentaba recién, digamos, hubo, digamos, como las fuerzas políticas se empezaron a replegar para un lado que no fue justamente nuestro espacio, y es lo que hoy está pasando incluso en la política, digamos, ¿no? Estas negociaciones constantes con los diputados, los senadores, que si un grupo, los radicales, están con Milei, otro grupo no están, el PRO está con Milei, bueno, asumió el presidente actual, y después Patricia Bullrich, que era candidata a presidente, es ministra de Seguridad, entonces digo, eso creo que fue. La fórmula completa. Que se votaba. Eso implicó el resultado. Eso fue sí, claro. Parte del resultado, creo yo, porque hubo ahí una militancia, un acompañamiento a oscuras, a media, pero estuvo, y eso jugó políticamente. Y después creo que la imagen que él vendió, digamos, o que él ofreció a la gente de esta política absoluta del país, creo que eso es lo que la gente quería. En este momento era lo que quería escuchar. No sé si es lo que va a querer escuchar dentro de 4 años, ni dentro de 2 años, ni el año que viene. No sé si es lo que va a querer escuchar, pero yo creo que el año pasado, en el momento eleccionario de nuestro país, con todo el contexto político, económico que rodeaba, digamos, a la elección, creo que la gente encontró en este candidato, en esta persona, en este personaje, porque a veces uno no sabe cómo nombrarlo, lo que quería escuchar. Y incluso cuando me decís, ¿qué campaña política? De lo que es una campaña política tuvo el gobierno nacional, y vos, sí, bueno, las redes. Cambió, pero lo instaló. Y esto, lamentablemente, tenemos que reconocerlo también, porque después será también digamos, un replanteamiento de cómo seguimos para adelante, para que esto deje de ser, o para que se modifique, ¿no? De acuerdo a cómo se transite, que lo veo bastante difícil. Va a ser, sí, es difícil, viene un recambio, dar vuelta a la casa, diríamos así. Ahora, ¿cómo están perfilando ustedes? Tuvieron la reunión aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo perfilan? Si en esta dar vuelta a la casa queda mucha gente fuera del sistema, se puede recomponer la historia. ¿Cómo lo están viendo? Porque recién empezamos un gobierno, ¿eh? Sí, 6 meses que recién. Yo hoy estaba sacando cuenta, digo, 6 meses, parece que pasaron 50 años. Mirá, la verdad es que hoy no tenemos, digamos, no tenemos decisiones de decir, bueno, vamos por acá o vamos por allá, o me parece que hoy también es un momento donde el pueblo, digamos, le presta un consenso a este gobierno. Me parece que eso hay que respetarlo también, o nos parece, fue una de las conclusiones a las que arribamos, más allá de que estemos en desacuerdo con absolutamente todo lo que plantea. En un 99.9%, si es que estamos de acuerdo en algo. Me parece que hay un consenso todavía, y hablamos de esto también, de la sociedad respecto a este gobierno. La gente, vos fíjate que todavía una de las cuestiones que salió en ese encuentro fue, y yo lo transmitía, todavía no tenemos a la gente
pateando la puerta del municipio o en los bloques de los concejales. Todavía no lo tenemos, pero esto implica que hay un consenso todavía de este gobierno. No sé cuánto va a durar. Sí, No sé cuánto va a durar. Bueno, eso ya es, no lo podemos determinar, pero consenso tiene. Ni hablar. Entonces, frente a eso creo que uno tiene que ser, digamos, como espacio político, creo que el Frente Renovador y Sergio Massa y Malena Galmarini, digamos, que como referentes fundamentales de este espacio, me parece que están siendo cautelosos en cómo continuar, cómo avanzar y de qué manera. De hecho, fíjate que Sergio, digamos, después de esta situación... Se llamó a silencio. Se llamó a silencio, pero me parece que también es una decisión inteligente en este momento. Porque no es momento. No es momento ni políticamente para adentro, pero tampoco es momento políticamente para la gente para salir a decir nada. Me parece que es momento para pensar, definir... cómo vamos a seguir, bajo qué conceptos, de qué manera, por lo menos hasta el año que viene, que va a ser otra vez nuevamente un momento eleccionario, pero bueno, por lo pronto con cautela. Yo creo que si algo, con cautela, de manera inteligente, de manera estratega, tratando del lugar del que ocupamos todos los referentes del espacio, obviamente... siendo responsables y hacer todo lo que tengamos que hacer para saber que no estamos de acuerdo con un montón de decisiones políticas que toma este gobierno, que entendemos que no es el rumbo de nuestro país, que no es el rumbo de la gente, y que obviamente se diferencia abismalmente de lo que plantea cualquier peronista, ¿no? Creo que esa es la función que hoy tenemos quienes estamos en algunos espacios, y otros tendrán que, digamos, que rever cómo se continúa. Por el momento hay, digamos, bastante cautela dentro del cómo continuar. Nosotros sí hemos decidido como espacio, digamos, sí se ha decidido mantener reuniones y ir teniendo presente cómo se atraviesa la situación en los distintos territorios, como para saber dónde estamos parados y cómo continuar para adelante, ¿no? Por último, quiero preguntarte, porque lo mencionaste también en la entrevista, de los derechos, vos trabajás mucho y has trabajado muchísimo los derechos de la mujer. Uh-huh. Derechos que a priori comentás que se han perdido. Uh-huh. ¿Se han perdido realmente? Yo creo que sí. Que desaparezca el Ministerio de Mujeres de Nación es una pérdida. Ayer cerraron los centros de referencia en Tandil, definitivamente. Dentro de los centros de referencia funcionaba... No solo en Tandil. No, bueno, digo en Tandil porque ayer se quitó todo el mobiliario, los trabajadores manifestaron ahí el repudio, el rechazo y nada, fue un momento bastante triste que no pude acompañar personalmente porque lo acompañé en el recinto. Justo ayer se me superponía a la convocatoria una audiencia de mi trabajo profesional y no pude acompañar, pero bueno, sí acompañé en el recinto y sí los acompaño. En ese lugar funcionaba un programa de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, que era un programa interdisciplinario, que era una decisión del gobierno nacional, que la verdad que yo he trabajado articuladamente incluso como profesional, como abogada, ¿sí? Claro. En mujeres víctimas de violencia que no todas tienen los recursos para contar con un terapeuta que las acompañe, para consultar con un abogado o una abogada por lo menos en qué decisiones tomar, para acompañarlas en causas penales. Y la verdad es que todo eso hacía este programa a través de muy buenas profesionales que lo integraban y que hoy ya no lo tenemos. Eso como chiquito. Ni hablemos lo que propone la ley bases del tema de las moratorias previsionales, ¿no? Hoy me da mucha tristeza ver a mujeres de determinada edad, que hoy son jubiladas, ¿no? Adultos mayores, que celebran este gobierno nacional el que actualmente tenemos. Y cuando yo le pregunto, ¿y vos cómo te jubilaste? O yo sé cómo se jubilaron, me da mucha tristeza que no se reconozca y que no se pueda ver el reconocimiento que se ha hecho, que creo que ha sido histórico, del trabajo de las mujeres amas de casa digamos, con sus familias, con sus hijos, que eso se haya reconocido como trabajo, porque es trabajo, y que encima hayan podido jubilarse, ¿no? Ahí tenés dos cuestiones que para mí, digamos, son fundamentales respecto de esto de derechos que creíamos ganados y que no los teníamos. Hoy están discutiendo como jueces de la Corte hombres, no aparecen las mujeres. Y esto también es una decisión, ¿eh? Y la verdad es que todo genera atraso.
nada genera avance. Y las mujeres somos especialmente perjudicadas en las decisiones que se vienen tomando. Y creo que esto va a seguir siéndolo así. Noelia Domenighini, concejal de la ciudad de Tandil, de Unión por la Patria, del Frente Renovador. Gracias, Noé, por estar aquí en Artículo 14 en esta emisión. Gracias. No, a vos por la invitación. Siempre un placer. Gracias a vos.